Buenos días, hermanos en Cristo. Dios nos bendiga en este día que es la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener la vida una vez más para poder estar aquí en su casa, poder venir a sus atrios a alabarle, a bendecir su nombre. Gracias a Dios por todas las cosas. No sabemos cuánto tiempo todavía nos falte para que se abran las iglesias, pero de todas maneras la iglesia somos nosotros. Este es un edificio y nosotros somos los que tenemos el privilegio de dar a conocer el nombre del Señor. Muchas gracias por las felicitaciones a lo largo de esta mañana. Por ser Día del Padre, igual de la misma manera a todos los padres. Dios les bendiga en su gran privilegio, pero a la vez gran responsabilidad. Porque una de las primeras cosas que sucederá cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios es que lo primero que va a hacer el Señor es pedirnos cuentas de aquellos que Él nos dio para poderlos ayudar en su jornada terrenal. Y de ahí, olvídese todo lo demás. Pero felicidades, padres. Vamos a orar para empezar esta mañana la predicación y que Dios bendiga lo que Él tenga para el corazón de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias por este día, pero también venimos a felicitarte, Señor Dios. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro amigo, gracias por ser el compañero, Señor, que nos exhorta, que nos castiga, pero que también nos bendice. Porque tenemos esta mañana, Padre mío, la oportunidad de poder acercarnos a tu presencia todavía. Un día lo haremos ya sin este cuerpo de pecado, en otra dimensión, Señor. Pero mientras vivimos en este cuerpo, queremos levantar nuestros ojos a ti y agradecerte. Agradecerte la oportunidad y el privilegio de tener, oh Padre. Porque sé que puedo venir a ti en cualquier momento. Nos has escuchado, nos has ayudado, nos has ministrado. Pero también nos has castigado. Padre mío, gracias. Bendice tu palabra en esta mañana. Bendícela en el corazón de cada uno de nosotros. Danos la porción del pan que cada uno de nosotros necesitamos. Danos, Señor, la porción de este pan espiritual que necesitamos para nuestra jornada terrenal, amado Señor. Amado Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén, Señor. Muy bien, esta mañana quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Es mi tema favorito. Si usted nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo de transmisiones, una de las cosas que a mí me encanta hablar es de la voluntad de Dios. Y cuando le hablo de la voluntad de Dios, le estoy hablando realmente del reino de Dios. En el Evangelio de Lucas, la palabra de Dios nos habla acerca de sentarnos para calcular si tenemos lo que necesitamos, para construir esta voluntad de Dios, para construir el reino de Dios en nuestro interior. La palabra de Dios nos enseña en varios pasajes, en Isaías, en Proverbios, que la voluntad de Dios se refleja como una torre. Que esta voluntad de Dios, que este reino de Dios, está formado de tres partes, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver hasta dónde vamos a poder hablar de todo ello. También está formado por los dones de la palabra de Dios. Y la punta está formado por el amor. Este amor tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, para ello quiero llevarlo a Proverbios capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Muy bien, déjeme compartirle una versión que es la que comúnmente uso para poder compartir. Y es que hay muchas versiones de la Biblia. Ahora, para estudiar, nosotros usamos la versión antigua, 1909,
que es la traducción directa de la Biblia King James, escrita por el rey Jaime y Santiago, y de ahí vienen todas las demás traducciones. Ahora, el punto es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender el principio del versículo, del pasaje y de la frase. Por ejemplo, estamos leyendo, déjeme regresar y decirle, ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 3: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se henchirán cámaras de lo bien preciado y agradable. Ahora déjeme leerle lo que dice la Biblia. Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se ponen sus cimientos, con conocimientos se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Pudiéramos hacer una comparación, por ejemplo, de una casa. Cuando nos tocó pastorear la ciudad de Guadalajara, hay una zona que se llamaba, no sé si ya haya otra, pero en ese tiempo era una zona que se llama Puerta de Hierro. Uno de los hermanos de la iglesia que se dedica a la jardinería iba a trabajar a Puerta de Hierro y me comentaba, dice, por ejemplo, para entrar, tienes que entrar por una avenida y es un túnel subterráneo. En ese túnel subterráneo hay infinidad de cámaras hasta que llega a la puerta principal, que se abre y ya después sube usted y busca la calle. Ahí las casas cuestan millones de dólares. Pero él me comentaba, dice, este hermano me comentaba, dice, hermano, es una zona fantástica, una zona fabulosa. Y sí lo creo. Ahora, si usted compara una casa de Puerta de Hierro o de Bosques de las Lomas y lo compara con una casa de gente que está, de la gente que está invadiendo las orillas de una ciudad, pues hermano, hay una enorme diferencia. Ahora, ¿qué quiero decirle en esta mañana? Dice la palabra de Dios: con sabiduría se construye la casa. Le recuerdo que la Biblia habla de una parte natural, habla de una parte espiritual, habla de una parte externa y habla de una parte interna. Ahora, cuando nosotros hablamos de una casa, estamos hablando de nuestra casa espiritual. Nuestra casa espiritual está formada por nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestro carácter son los ladrillos con los que construimos nuestra casa espiritual. En otras palabras, aquello que tú escoges, aquella actitud que tú escoges tomar, es el ladrillo que está construyendo tu casa. Tus emociones son la mezcla con la que pegas tus ladrillos, tus sentimientos. En otras palabras, dijo por ahí un escritor, nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Sí, porque déjeme decirle, cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, cuando nosotros hablamos de la Yud, de la Hei y de la Bau, nosotros estamos hablando de 4 letras. Cuando nosotros hablamos de la Yod, de la primera letra del nombre de Dios, estamos hablando de sabiduría. Cuando nosotros hablamos de la primera Hei, nosotros estamos hablando de nuestro
entendimiento. Cuando nosotros hablamos de lavao, nosotros estamos hablando del conocimiento. Y cuando nosotros estamos hablando de la segunda G, estamos hablando de la prudencia. Ahora, hermano, una cosa sigue a la otra. La sabiduría sigue al entendimiento. La sabiduría y el entendimiento sigue al conocimiento. El conocimiento y la prudencia, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento siguen a la prudencia. La prudencia regresa a la sabiduría. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ciclo de elecciones. De un ciclo de elecciones. Y eso entonces me lleva a decirle, por ejemplo, la palabra sabiduría es una palabra hebrea, que en hebreo es jokma. Jokma, desde que el Señor me enseñó esta parte a través de la hermana Hicks, porque es la hermana Hicks la que me lo enseñó. Esta palabra jokma, yo la relaciono con un gorro, como tener un gorro. Como por ejemplo, la sabiduría de Dios es como ponerse un gorro. Jokma. La palabra jokma significa sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Ahora, pero esta palabra sabiduría me lleva a decirle que existen dos tipos de sabiduría. Existe la sabiduría de Dios y existe la sabiduría del mundo, de la carne y Lucifer. Ahora, su vida y mi vida la hemos construido, y mientras tengamos vida la seguiremos construyendo con aquello que nosotros escogemos. ¿Me puede acompañar, por favor? Proverbios capítulo 9. Ahorita regresamos rápidamente a mi tema. Proverbios capítulo 9. Y ayúdeme a leer el versículo, vamos a empezar desde el versículo 7. Ahora, déjeme decirle, la sabiduría de Dios tiene sus características, porque la sabiduría de Dios está relacionada con el reino de Dios. La sabiduría de Dios está relacionada con los dones del Espíritu Santo, con los dones de la palabra de Dios, con los dones del amor. Porque precisamente Dios, cuando cada uno de nosotros nació, Dios nos capacitó, Dios nos dio las capacidades para edificar la casa, nuestra casa espiritual. Déjeme decirle, Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice así la palabra de Dios: el que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea; el que reprende al impío, se atrae mancha. La sabiduría de Dios está relacionada con el oído, con la capacidad de oír. No sé si usted alguna vez, andando en las redes sociales, usted ha visto una imagen de una persona así parada viendo hacia el cielo y le dice: Dios, habla. Y en la siguiente figura, en medio de una nube, sale una mano con una Biblia y le dice: aquí está mi palabra, ya te la di. Porque esta palabra, la palabra de Dios, les decía esta semana pasada, porque hace 8 días, el sábado, el hermano Rodolfo Juárez compartió en el reto de matrimonios, y él decía una verdad, que son verdades que uno abraza y uno las hace suya. La palabra de Dios son los pensamientos de amor del Padre
para nuestra vida. En otras palabras, la sabiduría de Dios está relacionada con el oído. Pero en esta sabiduría de Dios, este papel de sabiduría, en este punto de la sabiduría, está la sabiduría del mundo, de la carne y del diablo. Y está la sabiduría de Dios. Ahora, el punto es, ¿qué jogma vas a escuchar tú? ¿Qué jogma vas a querer usar para construir tu vida? Mucha gente adulta se lamenta y dice, ha ido mal. No. En la vida nos ha ido bien y nos ha ido mal, porque todos hemos conocido el placer y el dolor. Pero cuando usted le hace caso, cuando usted escucha esto, en lugar de escuchar la voz de Dios, es cuando empiezan nuestros problemas, porque escogemos mal. Dice la palabra de Dios, el que corrige al escarnecedor afrenta se acarrea. Ahora, todos nosotros, no hay uno de nosotros que no tenga esa parte de escarnecedora en nuestro interior, porque ese escarnecedor es el viejo hombre, ese escarnecedor es la vieja naturaleza, ese escarnecedor es el viejo Adán. Pablo dice en Romanos, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿No me lo cree? Bueno, ahorita regreso. Señor, tú eres el dueño de todo esto. Romanos capítulo 6, por favor, acompáñeme, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hemos estado platicando a lo largo de estos servicios, de este tiempo de transmisiones, que usted y yo tenemos un cuerpo de pecado, viejo hombre, vieja naturaleza, necio, insensato. Pero en esta mañana la palabra de Dios nos llama escarnecedores. Un escarnecedor es alguien que se burla, es alguien que se mofa, es alguien que ridiculiza. Ahora, déjeme entonces decirle, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, yo no puedo evitar que el pecado esté en mi cuerpo. No puedo evitarlo porque forma parte de mí, está en mi sangre. La nefesh de cada uno de nosotros está en la sangre, y ese pecado está en la sangre. Ahora, no podemos deshacernos de ese cuerpo de pecado hasta el día en que muramos, porque el día en que muramos, nuestras batallas contra la nefesh habrá terminado, y lo único que quedará será aquello que hayamos adquirido, aprendido, trabajado, construido de la naturaleza de Dios en nuestra vida. Por eso dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, hermano, no va a poder evitar que esté ahí. Pero dice la palabra, no lo dejes que reine. Proverbios 9:7. Y entonces, ¿qué dice? El que corrige al escarnecedor afrenta se arrea. El que reprende al impío se atrae mancha. Déjame decirle dos cosas. Cuando usted está construyendo espiritualmente su vida interna, usted va a tener una característica. Esta sabiduría de Dios está relacionada con el candelero. Cuando usted en su vida personal está buscando la presencia de Dios, ¿sabe qué va a suceder?
La luz del candelero va a iluminar su oscuridad interna y usted va a empezar a dedicarse a trabajar con esto interno llamado odio, muerte y tinieblas. Porque lo que caracteriza esta naturaleza es el odio, la muerte y las tinieblas. Ahora, cuando usted está trabajando con su interior, usted se olvida de las tinieblas de los demás, porque la luz de Jesús está iluminando sus propias tinieblas. Cuando usted está buscando el rostro del Señor, la luz del rostro del Señor va a iluminar su odio, va a dejar de ver el odio de los demás. Cuando usted está buscando el rostro del Señor en oración, usted va a ver su muerte. ¿Sabe qué va a suceder cuando usted vea su muerte? Usted va a dejar de ver la muerte de los demás. Y eso me lleva entonces a decirle, fíjese bien, el que corrige al escarnecedor afrenta se acarrea. ¿Por qué? Porque la gente que está en este lado, la gente que está prestando su oído a todo esto, va a ver qué interesante va a ser incluso en la predicación de la tarde. Cuando anoche que me la daba el Señor, me mostraba el Señor lo que quería, lo que tenía que compartir. No pude, la verdad, ahora sí caí en el piso y le dije, Señor, ayúdame a ser quien debo de ser para ti. Pero bueno, eso en la tarde. Ahorita les estoy dando el fundamento, porque esto es el fundamento para lo que viene. Usted lo va a poder ver a cada ladrillo que le dé esta mañana. Entonces, el que corrige al escarnecedor afrenta se acarrea. Cuando tú le muestras la luz a alguien que está de este lado, se va a enojar, aunque sea cristiano. Cuando tú le digas a alguien que está mal, se va a molestar y se va a enojar contigo. Y eso es lo triste de nuestros días, porque el día de hoy buscamos gente que nos diga que no estamos mal. El día de hoy queremos gente que nos profetice que Dios nos va a bendecir, que no vamos a tener problemas y que todo va a salir bien. Quédese conmigo. Dice el versículo: el que reprende al impío se atrae mancha. Ahora, no reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. En otras palabras, ¿por qué peleamos con nuestra familia? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no se portan de esta manera? ¿Por qué no se portan de esta otra manera? Por esto, por otro, en la iglesia. Es que el hermano es esto, es que el hermano es lo otro. Es que el pastor es esto, es que el pastor lo otro. Es que el pastor es esto, es que el pastor es lo otro. Es que el tesorero es esto, es que el hermano es esto, es que la hermana es esto. Y te das cuenta que te la has pasado escarneciendo a toda la gente y estás enojado dentro de ti. Déjame decirte, dice la palabra: no reprendas al escarnecedor porque no te aborrezca. Y entonces viene la historia: corrige al sabio. ¿Y qué dice, hermano? Te amará. Cuando tú estás trabajando en este ámbito, muchas cosas hay mucha similitud, porque estamos hablando de construir el reino del amor del Padre. Cuando una persona está abriendo su oído a la sabiduría de Dios, va a escuchar al Señor. Va a escuchar al Señor, que le va a decir: estás mal porque estas tinieblas no deben de estar ahí. Estás mal porque esa muerte no debe de estar ahí. Estás mal porque tu odio te está haciendo actuar de esta y de esta manera. Y entonces cuando la luz viene y tú te das cuenta y dices: Señor, es cierto, por favor, perdóname, aquí estoy. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a empezar a orar. Déjame decirte, da al sabio. Mira lo que dice la palabra de Dios: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y crecerá en su sabiduría. ¡Wow! Corrige al justo y crecerá en sabiduría. Y entonces todo el problema empieza aquí, cuando dejas de escuchar la voz de Dios.
para escuchar tu propia voz, para escuchar la voz de tu esposo o de tu esposa, para escuchar la voz de tu hijo o de tu hija. La Biblia nunca dice que los hijos de Noé le ayudaron a construir el arca. Noé la tuvo que construir solo. Tuvo que ir y buscar los árboles. No había sierras, no había un aserradero, no, todo lo tuvo que hacer manual. Por eso se tardó 120 años. Porque cuando estamos hablando de escuchar la voz de Dios, cuando estamos hablando de crecer en sabiduría para construir la torre de la voluntad de Dios en nuestro interior, el primer oído que tiene que ser despertado es el oído. Es el oído. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y crecerá en su saber. Y entonces dice el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En otras palabras, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que precisamente en este punto se hace un parteaguas. Jesús lo dijo, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y angosta es la senda que conduce a la vida eterna. Estábamos en la escuela bíblica y nos reuníamos a orar. Bueno, todavía una de las cosas es orar todas las noches. Pero en ese año, en primer año, recuerdo que en las noches, cuando acabábamos de orar cada quien, nos tomábamos de las manos para orar y ya después cada quien se iba a su cuarto. Y recuerdo que estábamos en la capilla teniendo este tiempo de oración. Estábamos tomados de las manos y acabamos de orar y de repente dice uno de los estudiantes, dice, déjenme decirles, el Señor me dio una visión. Dice, pude ver un camino. Dice, estábamos caminando, íbamos en grupo, pero de repente el camino se empezó a hacer más angosto, 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 de tal manera que llegó el momento en que teníamos que caminar, dar un paso y caminar, porque era tan angosto el camino. Y dice, yo no vi nada hacia los lados, simplemente veía el camino y veía que hacia los lados no había nada. En otras palabras, nos caíamos y nos perderíamos. Oramos, lloramos. Al otro día la hermana Satoko, si no mal recuerdo, nos citó en capilla y nos explicó la visión y nos dijo, cuando entraste a la escuela bíblica, entraste en grupo, pero a medida que la hermana Satoko, si no mal recuerdo, nos citó en capilla y nos explicó la visión y nos dijo, cuando entraste a la escuela bíblica, entraste en grupo, pero a medida que la hermana Satoko nos en capilla y nos explicó la visión y nos dijo, cuando entraste a la escuela bíblica, entraste en grupo, pero a medida que la hermana Satoko nos hemos visto en capilla y nos hemos visto a muchos que se regresan. Hemos visto a muchos que incluso han partido a la presencia del Señor. Y eso me hace confirmarte lo que te estoy tratando de decir. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Y entonces mira lo que dice Dios. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Lo curioso es que la gente que no es sabia en Dios está pensando en irse de esta tierra. Se quiere morir. Porque tiene situaciones de depresión, porque tiene situaciones de dolor, porque está viviendo situaciones de angustia, porque está viviendo situaciones
que le demuestran que nunca ha edificado su vida en Dios, que ha estado edificando su vida en sus opiniones, en las opiniones de su familia, en las opiniones de los demás. Y entonces dice la palabra: si fueres sabio, para ti lo serás. ¿Quieres ser escarnecedor? Dice Dios: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Hay dos palabras que el Espíritu de Dios, al menos de manera personal, a lo largo de estos 10, 15 años, el Señor me ha estado marcando y marcando y marcando. Y es: las cosas no son gratis. Tienes que pagar un precio. Tienes que trabajar. Ese es uno. Trabajar espiritualmente. Trabajar naturalmente. La segunda, precisamente, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con nuestras elecciones. Lo que tú y yo escogemos. Déjeme decirle, acompáñeme por favor al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Quiero leerle lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, porque es muy clara y dice la palabra de Dios: si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre por su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Ahora, fíjese bien, vamos a seguir agregándole cosas. Si entre ustedes hay algún sabio en Dios y que tiene entendimiento, que lo demuestre por su buena conducta y por su humildad. Ya sé, ¿sabe hermano? Bueno, no esa es la palabra, pero el Señor me está diciendo lo que está pensando. Y que ustedes, con esto que le estoy diciendo, usted está pensando: pues entonces no hay nadie. Bueno, entonces espéreme de aquí a la noche y se va a dar cuenta. Entonces, pero si ustedes dejan, una de las características del mundo, la carne, el diablo, del odio, la muerte y las tinieblas, es la envidia. Por eso, uno de los jinetes, de los 4 jinetes en Apocalipsis, es amarillo, porque habla de la envidia. Porque la envidia ha sido la madre de la destrucción de mucha gente espiritualmente hablando. Quédese conmigo. Dice: les amargue. Wow. ¿Que les amargue qué? Su corazón amador, su levav. Que les amargue, y por entonces hace usted las cosas por rivalidad. Hace muchos años la hermana Hicks nos enseñó que la comparación es uno de los hijos del Leviatán. La gente que se compara. Es que yo quisiera, es que yo no tengo, es que yo no. No. Bueno, sigamos. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, donde hay envidias y rivalidades. ¿Hay qué, hermano? Hay desorden,
desorden y toda clase de maldad. Ya se va a decir, me la está tirando, hermano Diego. No, yo también tengo ese problema y lo estoy lidiando. El punto es que cuando usted cierra sus ojos a usted por estar viendo eso en los demás, el único que pierde es uno, hermano. El único que pierde el terreno es uno. Sigue diciendo la palabra de Dios, mire, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida transparente y además son pacíficos, bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales y sinceros. ¿Y qué? Y hacen el bien. En otras palabras, todo esto que usted me escuchó y que usted lo está viendo en la pantalla, tiene que ver con el amor. O sea, todo esto es el amor. Ser pacífico. ¿Usted es pacífico? ¿Es pacífico con su esposo? ¿Es pacífico con su esposa? ¿Es pacífico con su hijo? ¿Es pacífico con su hija? ¿Es pacífico con los suyos? ¿Es dócil? ¿Es bondadoso con ellos? ¿Es compasivo? ¿Es imparcial? ¿Usted no tiene preferencias? ¿Es sincero? ¿Les hace el bien? Porque ese es el amor. Porque cuando nosotros estamos hablando de la Dios, estamos hablando de que tengo que construir, ¿con qué, hermano? Con amor. ¿Dónde es donde tengo que construir con amor? Desde los dones. ¿Por qué cree que dice Primera de Corintios 13? Si yo, vamos a ver cómo dice, hermano. Primera de Corintios, capítulo 13, por favor, acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 13. Y no vamos a leerlo, nada más me conformo con que leamos este primer versículo. 13:1. Dice así la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tengo dones del Espíritu Santo y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia, hermano? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque de esto quiero hablarle. ¿Y sabe que agradezco a Dios? Que en este último tiempo me ha llevado a ver la palabra de una manera impresionante, que cuando lo estoy estudiando digo, pues yo lo había estudiado un montón de veces, pero ahora lo veo desde otra perspectiva. Los dones del Espíritu Santo es el primer bloque para edificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al versículo 7. Dice la palabra de Dios: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que, con su poder, lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Hermano, cuando nosotros hablamos, si usted me permite, luego le regresa al video si no alcanzó a notar. Esa es la ventaja del video.
que usted puede aprender, precisamente. Ahora, vamos a hacerlo más grande, hermanos, si usted me permite, lo voy a hacer más grande. Voy a borrar esto para decirle lo que le he estado compartiendo esta mañana, cuando dice la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo. Son, los dones del Espíritu Santo ya sabía por qué. Ok, dice la palabra de Dios: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. ¿Ok? Entonces, los dones del Espíritu Santo. Número uno, los dones del Espíritu Santo los concede Dios. O sea, que no son nuestros. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero todas por encargo ¿de qué? De un mismo Señor. Dice en ese mismo en el versículo 6: y hay diferentes manifestaciones, ¿pero qué? Pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Y entonces dice el verso 7: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Déjeme decirle. Dice la palabra: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Esta palabra dones en hebreo es carisma. Ahora, mire lo que significa la palabra carisma. La palabra carisma significa una dádiva divina. Una dádiva divina. Y la que me encanta es el segundo significado: liberación. Fíjese bien. Yo no escribí el griego, ni lo traduje, ni dije quiero que diga esto por esto, quiero que diga esto por esto, quiero que diga esto por esto. No, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Significa liberación, liberar de peligro o de pasión. Y eso me lleva a decirle: usted tiene dones del Espíritu Santo. No hay uno de usted, hermano, que me está escuchando en esta mañana, y le agradezco. No hay uno de nosotros que no haya recibido dones del Espíritu Santo desde la eternidad pasada. Dios nos los dio a todos. Dios nos dio esa capacidad a todos. Acompáñenme, vamos por ahí. Primera de Corintios, capítulo 12.
Primera de Corintios capítulo 12. Estamos ahí. Dice el verso 4: Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirle es que los dones del Espíritu Santo nos fueron dados para ayudar. Nos fueron dados para ayudar, pero para ayudar en amor, porque es en el amor que usar esos dones, no para mi provecho, sino para el bien de los demás. Precisamente es aquí donde el escarnecedor, es aquí donde el viejo hombre, es aquí donde esta naturaleza equivocada que hay en cada uno de nosotros se mete. Mire, dice la palabra de Dios: empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para provecho. Y aquí me detengo. No vamos a ver los 11 dones del Espíritu Santo. Ojalá los podamos ver, si no en la noche, en alguna otra ocasión. Pero solamente quiero dejar el fundamento. Dice la palabra de Dios: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El primer don, el primer regalo del Espíritu Santo es palabra de ¿qué, hermano? Es palabra de sabiduría. Es palabra de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Jokma. ¿Qué es la sabiduría? Es un don. Es un don que Dios me dio para liberar, para ayudar a liberar del peligro o de la pasión a uno de ustedes. Hermano, y aquí es donde uno pregunta: ¿qué tiene que ver nuestra carne en el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver nuestra carne en el reino de Dios? No tiene que ver nada. Hay un brujo aquí en el pueblo donde estamos, que continuamente viene a visitarnos para darnos lata. Sentimos su presencia, empezamos a orar, levantamos el nombre y se va. A los 2 o 3 días regresa y otra vez la misma historia, porque el trabajo de ellos es ese. Ahora, ¿qué es un brujo? Es una persona que tiene dones, pero se fue del lado equivocado. Los que adivinan, el espíritu, la adivinación y la profecía es un mismo don, solo que la adivinación la maneja el diablo y la profecía la maneja Dios. ¿Para qué usa Dios la profecía? Para advertirme, para mostrarme en dónde estoy mal, en dónde necesito corregir, porque el propósito de Dios es la transformación de mi interior para que yo forme parte de su reino. Por eso la palabra misma que tiene que ver con los dones, todos tenemos dones, hermano. Todos tenemos dones, no hay uno de usted que me está escuchando esta mañana, ahí en su casa, usted se ha sentido inútil. Quizás a usted lo han bloqueado, quizás a usted lo han neutralizado,
porque usted ha tenido muy buenas ideas para la casa de Dios. Usted ha tenido muy buenas intenciones para la casa de Dios. Usted ha tenido muchos planes y muy buenos para la casa de Dios. Pero cuando la gente no le hace caso, cuando la gente lo ignora, cuando la gente lo empieza a hacer a usted a un lado, déjeme decirle en dónde empieza su problema. Su problema empieza en que usted deja de congregarse, en que usted deja de buscar la presencia del Señor, porque no ha aprendido, porque no ha podido ver precisamente por lo que le estoy compartiendo. Porque cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, nosotros estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de entendimiento. Les estoy hablando que la sabiduría tiene que ver con el oído, el entendimiento tiene que ver con nuestra vista espiritual. Y usted tiene que entender. Les dije, si usted ha estado acompañándome a lo largo de estas transmisiones, usted tiene todo el material dentro de usted para construir una casa de Dios ahí donde usted está. Déjeme decirle que en muchos lugares tenemos 2, 3, 4, 5 iglesias, porque hace mucho tiempo hubo un problema en la iglesia, se dividió. Y los hermanos que se dividieron se fueron a otro lado y crearon otra iglesia. Y empezaron a hacer cultos y empezaron a hacer cultos. Un día le hablaron a la hermana Esparza, la fueron a ver, le dijeron: hermana, tenemos una iglesia, tenemos un terreno, somos un grupo de personas, queremos un pastor. Y la hermana empezó a mandar pastor, y es como muchas iglesias así surgieron. Otras iglesias fueron personas y uno bendice a Dios. El hermano Efrén Ramírez, el hermano Paco Lugo, el hermano Lucio Guerrero. Quizás para muchos de ustedes ya no son conocidos. La hermana Rebeca Pasco. Personas que la hermana decía: vamos a abrir una misión en tal lugar. Y los hermanos se iban, llegaban y se quedaban en la terminal, se quedaban en un rincón con unas cobijas, con un cartón, se tapaban, y al otro día empezaban a evangelizar, y la gente no los quería porque no querían escuchar el evangelio. Y ellos fueron los pioneros, ellos fueron los que empezaron a evangelizar. La gente escuchó el evangelio. Un hogar se abrió, otro hogar se abrió, y empezaron a hacer cultos, 2, 3 hogares, y empezó a crecer ese lugar empezó a crecer, hasta que de repente se compró un lugar y empezó a haber más gente. ¿Sabe por qué? Porque es gente que usó sus dones. Es triste el día de hoy los estudiantes, hoy los hermanos quieren estar en una congregación donde tengan todas las comodidades, donde haya clima, donde haya sillones acoginados, donde el pastor no me ofenda, donde el pastor me trate bien, donde la música sea excelente, donde tengan los mejores instrumentos. ¿Sabes qué? Tú has perdido la visión del evangelio. La visión del evangelio, en la visión del reino de Dios, cada uno tiene que usar sus dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios en el verso 5: hay diferentes maneras de servir. Los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son para servir. ¿Sabe usted cuántos de los pastores en sus iglesias están ahí por el amor a Dios? Porque a veces la tierra es dura, la gente es dura, no les gusta ofrendar. En este tiempo de cuarentena, mucho menos llevar el diezmo a la casa de Dios, mucho menos de ir a ver al pastor y decirle: oiga, pastor, le traigo un kilo de frijol. Oiga, pastor, aquí le traigo unos frijoles guisaditos, le traigo unas tortillas y una salsa. Perdóneme que no tenga para comprarle o convidarle un refresco, pero pastor, aquí está, le traigo esta comida para usted. Pastor, le traigo este chicharroncito en salsa verde. ¿Sabes por qué? Porque los dones son para servir. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, cuando tú estás edificando tu edificio espiritual, tu actitud, tu carácter, así lo deja ver. Porque los dones
Los dones son para servir, porque el privilegio que tengo, porque para mí es un privilegio estar aquí parado compartiéndote la palabra del Rey. Una palabra tan santa, tan limpia, tan pura, tan llena de amor, y que la hablamos personas que el odio ha estado ahí, pero tenemos el privilegio, tenemos el gusto de estar compartiendo la palabra del Rey, porque lo amamos, porque lo amamos por lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida, por lo que Él ha estado haciendo en nuestro interior al perdonarnos, al tenernos aquí todavía. Pero sabes, hay mucha gente que ha dejado de escuchar a Dios. Hay mucha gente que se está escuchando. Lo veo, hermanos, suben sus, no sé cómo se llama esa cosa que sube cantando canciones del mundo y en poses equivocadas, sensuales, y uno dice, a eso nos llamó Dios. Los dones del Espíritu Santo son para servir. Versículo 6, y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Hermano, mi esposa y un servidor lo hemos creído por los 30 años que tenemos casados. Sí, hubo un tiempo en mi vida en que fui tonto y estúpido. Sí, lo reconozco. Pero eso no quita lo que he escogido desde hace 30 años. El hecho de entender que somos vasos. Solo somos vasos. Dice Pablo en Corintios, para que la alteza del poder sea Él. Porque es a Él a quien le damos la gloria. Dice el versículo que sigue, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Sabe para qué, hermano? Para provecho de todos. En otras palabras, los dones del Espíritu no son para ti. Los dones del Espíritu son para que le ayudes al borracho de tu hijo, al fornicario de tu hijo, al adicto de tu hijo. No es para el pastor, ore por él. Sí, vamos y oramos. Pero si tú no estás haciendo tu papel, ¿qué caso tiene? Te llevamos de urgencia porque tienes cáncer. Regresas a tu casa, tu vaso de coca con tu concha, porque tienes diabetes. Te llevamos en una crisis de diabetes. Estabas a punto de que te diera un derrame cerebral, pero regresas a tu casa y la coca y una concha, hermano. ¿De qué sirve que nos estemos toda la noche y la madrugada en urgencias si al llegar a tu casa tú vas a tener y concha? Que Dios haga un milagro. No, eres insensato, eres escarnecedor, eres sordo, porque no has entendido que la vida no se trata de ti, la vida se trata de servir. ¿Sabes cuándo descubre uno sus dones? Cuando uno es padre. Cuando uno es padre. Nuestra hija cumple años el martes. Nuestro hijo cumple años el martes. Y uno dice, Señor, quisiera tener todas las cosas del mundo para regalarle. ¿Por qué?
por el amor que hay dentro de nosotros hacia nuestros hijos. Y ese mismo amor es el mismo amor que debería de haber hacia nuestra familia. ¿Estás pensando en divorciarte? ¿Estás pensando en irte? ¿Estás pensando en mandarlo, en meterlo a la cárcel? ¿Estás pensando? ¿Sabes por qué? Porque en un punto de tu relación te volviste egoísta y dejaste de escuchar a Dios para empezarte a escuchar a ti mismo. Los dones del Espíritu Santo, Dios te los dio antes de que nacieras, y Dios preparó el camino para que en el momento en que tú llegaras a la iglesia, esos dones tú los usaras en el reino de Dios. En ese lugar tú los usaras en el reino de Dios. Los dones del Espíritu Santo son para que tú los uses aquí, pero cuando te vas de aquí a otra iglesia, y te vas a otra iglesia, y te vas a otra iglesia, y es que me gusta más aquel pastor, y es que me gusta más aquel pastor, ya perdiste, porque has dejado de escuchar a Dios. Déjame decirte el otro significado de la palabra dones. La palabra dones en griego es charis. ¿Y sabe qué es charis? ¿Sabe qué es charis? Es la gracia de Dios. Charis es la gracia de Dios. Carisma viene de charis. En otras palabras, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo es el jokma, con el que Él, porque es Él, que viene y tiende su manto y te cubre y te dice: levántate y ayuda a tu hermano, ayuda a tu esposo, ayuda a tu esposa, ayuda a tu hijo. Y tú podrás decir: es que ya me cansé de hablarles, es que ya me cansé porque también tengo el derecho a cansarme. Si ya te cansaste, siéntate un rato, pero después levántate y vuelve a intentarlo, porque charis es la gracia con la que Él te rodea. Charis es la gracia con la que Él tiene misericordia de ti, de mí todavía, hasta el día de hoy. Charis es la gracia inmerecedora. Por eso cuando Dios nos trae a su casa, hermano, es para que usemos nuestros dones. Hermano, déjeme decirle, dos versículos antes de terminar, que el Señor pone en mi mente. Hebreos capítulo 11. Acompáñenme esta mañana. Hebreos capítulo 11, versículo 32 y 33. Hebreos 11, 32. Dice Pablo: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos tirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, no la recibieron. Ellos no conocieron el manto de gracia que nosotros y yo conocemos. ¿Cuál es el punto? Que cuando dejas de oír la voz de Dios, te escuchas a ti o escuchas a la gente, y entonces empiezas a creer que la gente no es digna de tus dones. Que la gente no es digna de tenerte a ti. ¿Sabe? El empoderamiento del ego ha llegado a la casa de Dios. Ay, es que me están viendo, es que habló mal de mí, me voy de esta iglesia. Ay, es que me acusaron, y me acusaron, yo me voy de esta iglesia y me voy a otra, porque quiero una iglesia donde me traten bien. Perdiste tu visión del camino crucificado. Perdiste tu visión del camino crucificado. La palabra dones significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La palabra charis significa merecer aprobación. ¿Sabes cuál es el problema del ego? Que quiere la aprobación de la gente, que quiere que sea la gente la que nos valore. No, hermano, ayer veía una imagen, la subí, donde dice que estamos haciendo fila, que desde el momento en que tú naces empiezas a hacer fila para el día en que tienes que dejar esta tierra, porque un día vas a dejar esta tierra. Y cuando lleguemos de aquel lado, muchos de nosotros nos vamos a sorprender, porque tú y yo vamos a ver gente por la que no diste ni un peso, pero es gente que usó sus dones en la casa de Dios. Porque en la gente hay de dos tipos de personas: hay trigo y hay cizaña. Esa es una realidad. ¿Sabes qué busca el trigo? La aprobación de lo alto, escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué busca la cizaña? Que la gente haga lo que ellos dicen, que la gente haga lo que ellos quieren. Y entonces la palabra charis significa buscar la gracia, buscar el favor que solo de Dios viene. Por eso dijo Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la gracia está sobre ti, la gente podrá señalarte, la gente podrá acusarte, la gente podrá pararse sobre tus errores, la gente podrá pararse sobre tus errores y restregarte tus errores. Pero ¿sabes qué? Tú has conocido algo más grande. Tú has conocido la gracia que se derrama de lo alto. Tú has conocido un manto que se derrama de lo alto sobre tu vida, que se llama la gracia de Dios. Y eso entonces me lleva a decirte lo siguiente: si tú vas a trabajar con los dones del Espíritu Santo en tu vida, tú debes de aprender tres cosas. Número uno, no debes esperar que la gente haga algo por ti, porque los dones del Espíritu Santo trabajando en la iglesia son para edificar mi vida espiritual, la vida de los que están detrás de mí. Si la gente lo agradece, si no lo agradece, esa no es nuestra historia, esa es historia de Él con ellos.
La historia de Dios conmigo es, número uno, no debes esperar que la gente haga algo por ti. ¿Tuviste un detalle con un hermano en su cumpleaños? ¿Tuviste un detalle? ¿Le preparaste un pastel, un flan? ¿Le trajiste un regalo? Qué bueno, es parte de tus dones, porque esos dones, lo vamos a ver en la noche, significa que eres excelente para hacer algo en el reino de Dios, y que no hay nadie que va a poder hacer eso que tú puedes hacer, porque precisamente por eso te trajo el Rey a su casa, porque Él te dio desde la eternidad esa capacidad para hacer las cosas exactas y perfectas para Él, no para la gente. Número dos, no creas que tus dones significa que eres el mejor. Mucha gente ya no va a crecer hasta el amor, porque se quedó aquí. Se quedó aquí. Y tú lo puedes leer cuando Jesús dice de aquellos que vinieron a Él y le dijeron: Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre hice aquello. Y el Señor les dirá: nunca te conocí. ¿Por qué? Porque lo que hiciste no lo hiciste por el amor a su nombre. Lo hiciste, ¿para qué? Porque creías: es que yo aquí solo soy el único. ¿Se acuerda de Elías? Cuando está en el Monte Carmelo, viene la presencia del Señor, viene esta gracia, viene este jariz sobre Elías, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice Elías: Señor, es que yo he quedado solo. Y le dice Dios: no, no has quedado solo, déjame decirte algo. Tengo 7,000 todavía que no han doblado su rodilla a Baal. Déjame decirte algo, hay un pequeño remanente. Hay un pequeño remanente en todo este mundo del cual el mundo no era digno, y que son criticados, son aserrados, son apaleados, son estocados, están sufriendo por causa del reino. Y ¿sabes qué? Ellos van a tener un galardón, Shabarrabahaya, cuando lleguen a la presencia del Rey. ¿Qué crees que hizo el Señor con las 3 creaciones anteriores? En las 3 creaciones anteriores, en cada una de las creaciones hubo un grupo de gente, pequeño grupo, pequeña manada, que escogió no contaminarse con el resto de la creación. En la segunda creación hay otro grupo, hay otro pequeño remanente que escogió no contaminarse con el odio, la muerte, las tinieblas de esa creación. En la tercera creación hubo otro pequeño remanente que escogió no contaminarse con el odio, la muerte, la tiniebla, la creación. Y cuando Dios trajo el juicio a ellos, el Señor los recompensó. ¿Sabe cuál es la recompensa de ellos? Que ellos están alrededor del trono, que ellos son los que tienen el privilegio de tomar el trono la carroza del Padre, y llevarla por toda la creación. Esa es su recompensa. ¿Por qué? Porque escogieron usar lo que Dios les dio para edificar el reino, el nombre del amor del Padre. Por eso no debes esperar que la gente haga algo por ti. No creas que tus dones significan que eres mejor. Y este tercero lo leí ayer y me resultó impresionante. Si a Jesús lo crucificaron en este mundo, no esperes un trato diferente. ¿Leyó, hermano? Si a Jesús lo crucificaron en este mundo, no esperes un trato diferente. Dice el libro del profeta: aquellos días dirán: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y les diré: estas heridas me fueron hechas en la casa de mis amigos. La iglesia, la casa de Dios, es un campo de batalla espiritual, donde el enemigo quiere apagar la luz que le da la esperanza a la gente de conocer a alguien que los ama, que dio su vida por ellos y que sufrió hasta la última gota de su sangre
con tal de salvarlo a usted y a mí de esta creación. Una última cita. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Dice Pablo: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. ¿Se acuerda cuál es el primer don? Palabras de sabiduría. Cuando alguien preste algún servicio, préstenlo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Los dones son para que Él sea alabado. Y si en el que Él sea alabado, si en el proceso de que Él sea alabado, tú tienes que ser crucificado, acéptalo. Es tu parte del camino, es tu parte de la senda, es tu parte, es parte que a ti te corresponde cargar. Así que, hermano, sea un administrador de su carácter, sea un administrador de sus actitudes, sea un administrador de sus emociones, sea un administrador de su propia vida. Así que, hermanos, los dones esto es lo que a mí me quebró. Liberación del peligro. Agradezco a Dios por la vida de mi esposa. Porque su mano se mantuvo abierta para ayudarme cuando flaqueé. Esos son los dones. Ese es el carisma. ¿Qué haces tú con los pecados de tus hijos? ¿Qué haces tú con los pecados de tu esposo o de tu esposa? Ya no te pregunto qué haces con los pecados de los hermanos de la iglesia. Lo único que trato de compartirte es que nos demos cuenta qué tan alejados hemos estado viviendo, cuando en lugar de cubrir nos las pasamos señalando, acusando, menospreciando, dividiendo, odiando. Por ello, solo a través de Jesucristo. Porque si hay alguien a quien vas a poder ver sonreír, que te está buscando, es Jesús. Jesús te está buscando porque Él es el perfecto. Él es el que tiene el don perfecto. Decía Pablo, porque todo don perfecto desciende de lo alto. Es el carisma. Les decía el viernes, ¿cómo resuelves tus problemas? ¿Gritas, amenazas, chantajeas? ¿O caes al piso y dices, Señor, por favor tiende tu manto
Y ayúdame a saber qué tengo que hacer para el bienestar de aquellos dados. Padre, en esta tarde gracias por tu don inefable. Gracias por tu regalo. Fluyó con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Mis hermanos que me escuchan y me observan esta hora, ayúdales a ver que ellos tienen dones que tú les has dado para usar en tu casa, en tu reino, para la gloria de tu nombre. Sana las heridas de ellos, sana el enojo de muchos de ellos, porque están heridos con tu pueblo, con tus siervos, Señor, están enojados. Señor, ayúdales a regresar al redil donde tú eres el pastor. Ayúdales a regresar a cada uno de ellos. Guárdalos en el hueco de tu mano. Hazles saber que sigues estando ahí al lado de ellos para ayudarlos. Sigue ayudándolos, sigue esforzándolos, sigue alentándolos. Por favor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de Jesús, Señor. Y bendice la vida de cada uno de ellos. Cuídalos y que el cerco de tu nombre sea sobre cada uno de ellos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga.